Hola, soy Amira El-Kurdi, soy ginecóloga y encontrarás muchísima información en mis redes sociales, @ginecóloga. Hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano. Es un virus de transmisión sexual de la familia de los Papillomaviridae. Existen más de 200 subtipos de este virus y seguro que has oído que hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo provocan infecciones más persistentes y que en algunas ocasiones pueden derivar en un cáncer de cervix. Existen otros tipos de cánceres relacionados directamente con la infección del virus del papiloma humano, como son el cáncer de vulva, el cáncer de ano y el de orofaringe. Existen también virus de bajo riesgo, como son el 6 y el 11, causantes de la mayoría de las verrugas genitales. La infección se produce fundamentalmente por relaciones sexuales, ya sea entre genitales o por sexo oral. Esta transmisión también puede producirse por los juguetes sexuales. La sintomatología de la infección por el virus del papiloma generalmente es asintomática. Hacemos la citología para descartar cualquier tipo de lesión que pueda provocar el virus del papiloma en el cuello del útero, pero en muchas ocasiones tenemos contacto con el virus a través de las relaciones sexuales sin que provoque ninguna lesión y no sepamos que tenemos la infección. En otras ocasiones serán las verrugas genitales el primer síntoma que notemos cuando lo hayamos contraído. El virus del papiloma humano es fundamentalmente asintomático. Hasta en un 80% vamos a eliminar dicha infección, que se produce por transmisión sexual. Cuando tenemos alguna sintomatología, generalmente son las verrugas genitales. Esas verrugas, llamadas condilomas, que tienen una pequeña cresta y son tan características. Pueden aparecer tanto en mujeres como en hombres, en la zona genital de ambos y en orofaringe. En otras ocasiones puede producir a la larga y con virus de alto grado o de alto riesgo lesiones importantes, que es lo que queremos detectar con el cribado del cáncer de cervix, hasta ahora con citología y que próximamente va a cambiar. Hay que distinguir lo que es tener una infección de tener una lesión. Eso es algo que muchas mujeres se preguntan cuando vienen a consulta o ven el resultado de su citología. Una cosa es tener la infección, que puede estar haciendo o no daño, y otra cosa es que ese virus haya llegado a lesionar el cuello del útero. Por tanto, en ocasiones tenemos una citología normal, aunque exista infección, y en otros casos, además de tener la infección, ya el virus está haciendo daño en el cuello del útero en mayor o menor cuantía. En una proporción menor y a la larga, sin control sobre esta infección, puede derivarse en un cáncer de cualquier zona de la zona genital y también de la orofaringe debido a las relaciones sexuales mediante sexo oral. Las verrugas genitales o condilomas acuminados son la expresión visual de la infección del virus del papiloma. Son generalmente causadas por virus de bajo riesgo, como son el 6 y el 11, y si son pocas o pequeñas, con el tiempo suelen curar solas. En otras ocasiones, por el estigma de tener la lesión o porque tengamos alguna enfermedad asociada tipo inmunodeficiencia, existen verrugas muy importantes y en mucha cuantía. Será en este momento en el que necesitemos ponernos tratamiento, ya sea mediante crema, mediante exéresis quirúrgica o mediante otro tipo de tratamientos como el láser y otros que existen. Una lesión precancerosa es la lesión superficial o leve que puede producir el virus del papiloma. Cuando nosotros realizamos una citología, no solo vemos si existe o no infección, sino que queremos conocer si el virus que está ahí está haciendo daño. Este daño son las lesiones precancerosas. Cuando nosotros tenemos una alteración en la citología, no significa que tengamos cáncer directamente, sino que el virus está y puede estar haciendo daño.
Las lesiones precancerosas se dividen en grados, de menor a mayor las llamamos CIN, CIN1, CIN2 o CIN3. Son displasias, alteraciones en las células, como digo, de menor a mayor gravedad. Dependiendo del tipo de lesión precancerosa que tengamos, necesitará o bien un seguimiento estrecho o bien una exéresis del cuello del útero. Lo más temido del virus del papiloma es que a la larga nos provoque una patología oncológica, un cáncer. El más conocido es el cáncer de cervix, pero también puede provocar cáncer de vulva, cáncer anal, escroto, pene y el de orofaringe. Este tipo de patología se da cuando no existe ningún control o el paciente o la persona tiene alguna enfermedad asociada que no le permita defenderse de la infección del virus. La infección en sí no tiene tratamiento. Lo que hacemos son o bien seguimiento, detectarla precozmente o intentar que nuestro cuerpo se defienda para poder eliminarla. Para eso tenemos la vacunación. El hecho de crear anticuerpos para este virus va a hacer que nuestro cuerpo esté más preparado para aquellos serotipos del virus que tienen más agresividad y que son bastante más persistentes en el tiempo, con lo cual les da más tiempo a hacer daño, ya sea en el cuello del útero o en otra parte de la zona genital. La patología cervical debido al virus del papiloma humano es una de las patologías más emergentes. Cada vez vemos más infecciones por el virus del papiloma, entre otras razones porque el uso del preservativo está o bien en decadencia o es mal usado. El preservativo debe de utilizarse desde el principio hasta el final de la relación sexual. El hecho de no ponerte un preservativo hace que la transmisión se produzca y que sea una de las infecciones más frecuentes que vemos. En función del tipo de infección y de cómo progrese, vemos todo tipo de patología y con muchísima frecuencia, tanto verrugas como lesiones en la citología como cánceres de cervix. El miedo es la primera reacción ante la infección. Primero, por el hecho de que es una infección por una enfermedad de transmisión sexual. Segundo, porque no saben qué conlleva esa infección. La infección en un 80% de los casos se elimina de manera espontánea. El uso del preservativo va a ser fundamental y la vacunación juega un papel súper importante en el tratamiento o en el cuidado de esta infección para poder eliminarlo. Además del miedo, existen muchos estigmas y mucho temor a hablar de esta infección porque es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Si tienes un contacto con alguien que tenga virus del papiloma, si tu pareja tiene verruga, si tienes una alteración citológica, no tengas miedo en hablarlo. Esto no tiene que ser un tema tabú. Hay que hablar de esto, tratarlo, ponerte en manos especializadas y por supuesto hacer tu cribado mediante citología durante los tiempos estimados, sin que pasen grandes ventanas de tiempo en que te veamos. Existen muchísimas secuelas, entre otras cosas porque siempre una infección de transmisión sexual conlleva una conversación bien con tu pareja, ya sea estable o no. Es decir, que además del miedo a la información que damos en cuanto a infección, también existe el miedo de qué es lo que me va a pasar y si esto realmente es un cáncer. Hay que aclarar a todas esas mujeres y hombres que han contraído el virus del papiloma que el principio no es un cáncer, el principio es una infección, que habrá que seguir y comprobar que se ha eliminado. La secuela más grave de la infección del virus del papiloma es sobre todo el cáncer de cervix. Y sí, esto sí tiene secuelas importantes. Primero porque tenemos que someter a las mujeres bien a una histerectomía, que es la exéresis completa, quitar el útero completamente en estadios más iniciales, pero luego existen estadios más importantes que llegan a crear metástasis en todo el cuerpo y que provocan no solo la infertilidad, el dolor genital debido al cáncer y a los tratamientos que acompañan al cáncer de cervix, a la incapacidad de las relaciones sexuales. Es decir, que esto conlleva muchísimas secuelas muy importantes. De eso que sea tan importante diagnosticar pronto un cáncer de cervix. Y el papel fundamental que tiene la vacunación.
que cuanto antes lo hagamos muchísimo mejor, antes de que tengan contacto con el virus, pero también tenemos que desmitificar el hecho de que cuando tienes una infección por el virus del papiloma o si has tenido relaciones sexuales ya no puedes vacunarte. Eso eran unos ítems que hace unos años estaban en vigor, pero a día de hoy no. Tenemos que vacunarnos, ¿para qué? Para defendernos, para no transmitirlo, para que desaparezca la infección. Hay países en donde la vacunación está tan extendida que el cáncer de cervix ha disminuido radicalmente.